Bueno, el tema que compartiremos con mi esposa se llama la consecuencia de nuestro yo. ¿Cómo? La consecuencia de nuestro yo. ¿En cuántos problemas nos metemos nosotros a veces al tomar decisiones, ¿sí? Al querer decir o querer caminar como creemos conveniente o necesario. Amén. Y yo creo que si preguntamos con los hermanos en cuántos problemas nos hemos metido por nuestras decisiones, yo creo que todos tenemos una o dos, tres historias por ahí que nos podríamos, tal vez podrían a lo mejor compartir, de cómo nuestras decisiones nos han hecho que nos equivoquemos o nos metamos en problemas que a veces son muy difícil salir, ¿sí? Pero en este momento vamos a hablar de algunos personajes bíblicos. Sabemos que en la Biblia habla de muchos personajes, nada más nos vamos a enfocar en unos cuantos, ¿sí? Y podemos decir por qué, si hay algunos personajes bíblicos que caminaron con Dios, vieron el poder de Dios y se equivocaron. En algún momento me tocó leer algún personaje y decía yo, ¿cómo es posible que este personaje, a pesar de ver todo el poder de Dios, se equivocó? Yo no lo hubiese hecho, decía yo, pero yo creo que en la actualidad todos nos hemos equivocado. A pesar de estar viendo el poder y la gloria de Dios, nos equivocamos y a veces fallamos, ¿sí? Entonces, el tema es la consecuencia de nuestro yo. Bueno, vamos a dar inicio con... Vamos a empezar con Jonás. Creo que la mayoría de nosotros conoce la historia de Jonás. Y el que no la conozca te puede ir a la Biblia y lo va a encontrar en el libro de Jonás. Amén. Bueno, Jonás fue un profeta de Dios en Israel. Si me acompañan a Jonás 1, del 1 al 3. Lo voy a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como podemos ver aquí, Jonás, él estaba decidiendo si obedecía o no obedecía al Señor. ¿Y qué hizo? Se fue a otro lugar del cual el Señor le había dicho al que tenía que ir. El Señor lo había mandado a Nínive a predicarles, porque dice que la palabra, que su maldad había subido delante del Señor. Entonces, el Señor le estaba dando la oportunidad a Nínive, de que se arrepintiera. Pero, ¿qué hizo Jonás? Se fue a otro lado. Dice que tomó una nave y que se fue a un lugar diferente al que el Señor le estaba mandando. Jonás era un profeta del Señor, escuchaba la voz del Señor. La presencia del Señor estaba con él. Sabía lo que tenía que hacer, pero su problema era que estaba en desacuerdo con Dios. Amén. Así es. ¿Cuál fue la indicación del Señor hacia Jonás, perdón? ¿A dónde tenía que ir? ¿Y a dónde fue? ¿Obedeció ahí? No, ¿verdad? Y a veces nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado una indicación a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha indicado: necesito que hagas esto, necesito que vayas, necesito que hables? Incluso aquí en el momento de la alabanza, el Señor nos hace sentir: ora por aquel hermano, ora por aquella, ora por el otro. Y a veces lo pensamos mucho y queremos una respuesta más lógica, o que el Señor nos diga: ¿sabes qué? Ya es hora que vayas a orar por alguien más, o no sé. Pero siempre que el Señor nos habla, como que si nos entra esa duda de: ¿será el Señor o no será el Señor? Y fíjense que la vez pasada estaba yo parado ahí, o ya no me acuerdo bien dónde, y sentía yo la necesidad de orar por alguien. ¿Y qué me puse a pensar?
no creo, Señor, no creo que yo tenga que orar por alguien, ¿sí? Y son esas ocasiones en que tenemos que orar, no tenemos que preguntar. Hay cosas que no se preguntan, ¿sí? Hay cosas que tenemos que hacerlas y tenemos que ejecutarlas. Amén. Jonás huyó de la presencia del Señor en una nave a Tarsis. De ahí el Señor empezó a levantar una gran tempestad y los que iban ahí ellos pensaron que la nave se partiría, o sea que iban a claudicar ahí. Entonces los marineros empezaron a clamar a sus dioses, dice, y pues ninguno le respondía, ¿verdad? Pero ¿qué creen que estaba haciendo el profeta del Señor? Estaba durmiendo, y al final, como todos ya habían clamado y nada, le dicen el jefe de la nave, le dice, oye, despiértate, porque estamos pasando por una tempestad, debes de clamar a tu Dios. Y cuando el profeta se levanta, él sabía que era por él. Entonces dice la palabra que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pero Jonás, pues él ya sabía, entonces él le dijo, pues tírenme al mar, tírenme al mar y ya la tempestad va a calmar. Aún sabiendo Jonás el poder de Dios, la grandeza del Señor, no, en ese momento no volvió al camino correcto, sino que dijo, échenme al mar. O sea, él no quería obedecer de una o de otra manera, él quería hacer lo que él quería, no lo que el Señor le estaba mandando. Aquí podemos ver, esto lo pueden encontrar en Jonás 1 del versículo 4 al 17. Ahí lo pueden encontrar, ya más calma en su casa, lo pueden leer. Y en el versículo 9 dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No sé ustedes, pero él conocía al Señor. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la grandeza del Señor? Y sabemos que Él es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Y aún así nos ponemos en esa actitud y en esa postura de desobedecerle. Creo que este profeta es un profeta que nos enseña las cosas que no debemos hacer. Pero aún así la misericordia del Señor estuvo con él. Porque de ahí recordemos que el Señor, dice la palabra, que el Señor ya había preparado un gran pez. Sí, es correcto. Y si podemos recordar también lo que mencionaba mi esposa, que los marineros que iban en esa barca pues se afligieron, se perturbaron porque iban a ser a lo mejor exterminados, iban a ahogar ahí a lo mejor por consecuencia de Jonás. Entonces a veces nuestra desobediencia afecta siempre a las personas que están a nuestro alrededor. No sé cuántas veces el Señor nos habla nuevamente en nuestro hogar, en nuestra familia, y no hacemos caso. A veces nuestra familia se siente incómoda porque a veces el Señor a la fuerza o nos motiva a que hagamos su voluntad, su palabra. Él nunca se equivoca. Si Él nos manda a algún punto o a hacer algo, Él no se va a equivocar. Le decía yo a mi esposa en estos días, creo que fue, que escuché un testimonio de una mujer que tenía un novio. No sé si alguno lo escuchó, pero me llamó la atención porque ahí pones a prueba lo que aprendes. Entonces esta mujer tenía su novio y decía que ya se quería casar con su novio. Sí, ya tenían unos años ahí. Se querían casar y ya empezaron a hablar de matrimonio. Entonces ella le dijo al Señor, Señor, ¿Él es el indicado para casarme? ¿Él es el correcto? Y el Señor le dijo que no era Él. Entonces la muchacha como que sí dijo, bueno, le pregunto en otro día, a lo mejor y cambia de opinión. Después, a los días, le volvió a preguntar, Señor, ¿Él es el correcto? Porque ya me está pidiendo matrimonio. Y le dijo que no, tienes que dejarlo. Y dice que con el dolor de su corazón tuvo que dejarlo y le dijo, ¿sabes qué? No es el momento, no eres tú, tenemos que esperar y vamos a ver qué dice el Señor.
y que lloró, ¿sí? Dejó su amor y pasó el tiempo y ella le decía al Señor, Señor, no tengo novio, ¿qué voy a hacer? Ya me iba yo a casar y ya no me casé, ¿y ahora qué procede? ¿Qué sigue? El chiste fue que su papá fue a una reunión y en esa reunión el pastor que dirigía todo el evento falleció, murió, ¿sí? Entonces el papá y la hija fueron al velorio y cuando llegó al velorio vio al hijo del pastor ahí llorando y cuando se vieron los dos, la muchacha sintió la respuesta del Señor y le dijo, él es tu esposo, ¿sí? Y el esposo le dijo, ella te va a consolar, ¿sí? Ella te va a traer paz. Entonces el Señor no se equivoca, el problema es que a veces no obedecemos, ¿sí? Es que a veces queremos nuestra voluntad, queremos hacer lo que yo creo conveniente, y yo me he equivocado así, ¿sí? Yo me he equivocado, no sé ustedes, espero y no, o espero a lo mejor, pero yo me he equivocado porque creo que es lo conveniente, creo que es lo mejor para mí, y cuando vengo a ver, un fracaso, ¿sí? Entonces es importante siempre obedecer a lo que el Señor nos dice. Compartíamos en el grupo familiar, no sé si fue el viernes, que a veces anhelamos que el Señor nos hable, anhelamos que el Señor nos hable en sueños, en la palabra de Dios, en cualquier parte, pero después de que nos habla no hacemos nada, somos indiferentes, no pasa nada. Señor, ¿qué quieres de mí? Que te entregues, que te esfuerces, que me busques. Ah, bueno, gracias, y ahí lo dejamos, ya no preguntamos porque nos exige, ¿sí? Pero cuando queremos, Señor, necesito un carro, necesito una casa, necesito un esposo, una esposa, ahora sí, Señor, por favor, me urge, ahí sí, ahí todo cambia. Pero realmente tenemos que ser sabios, hermanos, para escuchar la voz del Señor. Y les iba yo a platicar cómo fue que decidí casarme con mi esposa. Fue más o menos así, ¿sí? El Señor me dijo, ella es la indicada, y hasta el día de hoy sigo casado con ella y no me arrepiento, y el amor que sentía por ella sigue más y más y más y más, ¿sale? Pero es porque Dios me la puso en mi corazón y porque le creí a Dios y no le dije, Señor, pero ella no, quiero una alta, no. Dios me la puso tal cual y así la amo, ¿amén? Sale. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Si se va identificando con alguno, ahí lo anota ahí en su libreta porque vamos a tocar algunos, ¿sale? Elías. Vamos a hablar de Elías. Elías vio muchos milagros, cosas grandes y poderosas que el Señor hizo, ¿sí? ¿Recuerdan a cuántos sacerdotes eliminó Elías? ¿Recuerdan el número? ¿Cuántos? ¿Recuerdan cuántos fueron? ¿Cuántos? Excelente, 400. ¿Sí? Recordemos que Elías se puso en un momento, viéndolo así, Elías vio el poder de Dios de una forma poderosa, grande, majestuosa, sorprendente, pero después de ver el poder y la gloria de Dios, algo pasó, algo muy raro, algo que dices tú, pero ¿por qué reaccionó así Elías? Si tenía que reaccionar de una manera diferente, reaccionó de una manera equivocada. Primera de Reyes, capítulo 18, podemos encontrar cómo Elías le dice al rey Acab que convoque a todos los sacerdotes al Monte Carmelo. ¿Para qué? Pues le dice, recuerden que en ese tiempo estaba la idolatría a Baal. Entonces les dice, pues que vengan todos, dice Elías, y al Monte Carmelo, y ahí les habla al pueblo y les dice, tienen que decidir por un Dios. Entonces le dice Elías a los sacerdotes, yo soy el único profeta del Señor y ustedes quedan 400 sacerdotes. ¿Y qué le dice? Veamos quiénes en verdad le dicen al pueblo, tienen que decidir por un Dios. Yo no sé a quién le está llegando en esta mañana esa palabra, tienen que decidir por un Dios. Entonces le dice el profeta Elías que iban a agarrar 2 bueyes y cortarlos en trocitos y ponerlos sobre la leña, y el Dios que hiciera descender fuego, él era el verdadero Dios. ¿Y qué pasó? Dice que los 400 sacerdotes pusieron
su altar y estuvieron pidiendo a su Dios, ¿no? Estuvieron clamando. Podemos encontrar en la palabra que incluso Elías les dijo, ¿y dónde está su Dios? Tal vez está durmiendo, clamen más, ¿no? Y cuando le tocó a Elías, dice la palabra que él compuso el altar, puso la leña, puso el buey en trozos, y aparte de eso, dice que pidió que mojaran ese altar, y que todavía le hizo una zanja alrededor y la cubrieron con agua 3 veces, o sea que de tal manera que la zanja estaba llena de agua. Y oró al Señor, y cuando él oró, el Señor hizo descender fuego. Imagínense, inclusive hace rato estábamos alabando con una alabanza que glorifica lo que Dios, las obras del Señor, las obras que el Señor hace. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué obras ha hecho el Señor en mi vida? Yo no sé cuántos de aquí han visto milagros. Yo no sé cuántos de aquí han visto la mano de poder del Señor. El mayor milagro que podemos ver es nuestra salvación. Y no sé, todos aquí hemos recibido salvación. Entonces, ese es el mayor milagro que podemos ver en nuestras vidas. Y no sé si nos estamos dando cuenta, si estamos siendo conscientes de que tenemos un Dios poderoso, un Dios que es grande, que es temible. Ese es nuestro Dios. Y así es como Elías había visto el poder de Dios, había visto el pueblo de Israel el poder de Dios. Ahora si me acompañan a Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ok, algo raro ya empieza a notarse acá. Después de que Elías ve el poder de Dios, no sé si ustedes imaginan a veces la Biblia, pero imagínense nada más cómo descendía fuego del cielo, de las alturas, descendía fuego y acababa con todo. Ahora sí, yo digo, si viera yo el descender del fuego, quedo impactado, sorprendido, admirado, y digo, de aquí no me aparto, de Dios nunca me voy a apartar, porque veo el poder de Dios de una forma grande y poderosa. Pero después dice que fue amenazado por Jezabel, ¿sí? Y después de andar así, yo siento que Elías andaba así bien contento, ahora sí ya con el poder de Dios puedo caminar con confianza, pero escuchó que le dijeron, ¿sabes qué? Te van a matar. Y de repente, híjola, acabó, paró. ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? Dejó de creer, perdió su fe. ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué? ¿Por qué después de un día de ver la gloria de Dios de una forma poderosa, grande, descender su presencia, de repente dijo, híjola, le tuvo más temor al hombre, a una mujer? Esto me va a acabar, me va a destrozar. Le dejó de confiar a Dios. Sabemos que Dios somete todo, ¿verdad? Sabemos que las potestades no pueden contra nosotros porque el Señor tiene el control de todo eso. Pero aquí Elías tuvo temor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto cosas grandes, milagros, cómo el Señor se mueve en nuestro hogar, en nuestra familia, y de repente ora por un enfermo o ora por una situación y decimos, no creo que lo pueda hacer, no creo, voy a orar, pero quién sabe si vaya, ¿sí? ¿Por qué a veces somos así nosotros por qué se nos hace muy fácil olvidar lo que Dios hace en nuestras vidas? Se nos hace demasiado fácil ver el poder de Dios y la grandeza del Señor. Recordemos que aquí una hermana que ya está en la presencia del Señor partió y regresó, ¿sí?
no creo. Pues sí, tienes que creerlo. Porque para Dios nada es imposible. Que nosotros tengamos dudas y que nosotros creamos, híjole, no creo, es problema de nosotros, pero para Dios no. ¿Sí? El Señor puede hacer y puede deshacer lo que Él quiera, pero tristemente el hombre así es, así somos hermanos. Vemos el poder de Dios ahorita y al ratito nos olvidamos. Ya no recordamos qué tanto puede hacer. Y yo sé que muchos de aquí han sido sanados de una forma milagrosa, han sentido la presencia de Dios de una forma poderosa, lo han sentido de una forma grande. Y al otro día ya terminamos todos tristes, apagados. Aquí el domingo estamos todos contentos, Señor, sí, Señor, cantando con alegría. Al otro día nos levantamos tristes, ganas de trabajar, apagadones. ¿Sí? ¿Y dónde está pues nuestra comunión con Dios? ¿Dónde está el sentir la presencia de Dios? Cuando sentimos la presencia de Dios salimos contentos, y si el problema está fuerte en el trabajo o en donde sea, aún así lo enfrentamos. Digo, está bien, lo vamos a enfrentar porque Dios me va a dar la victoria. Pero a veces le dejamos de creer, nos olvidamos del poder de Dios, nos olvidamos de la grandeza de nuestro Señor y queremos solucionarnos nosotros. Y cuando queremos nosotros solucionar la situación, se empeora todo. Amén. Aquí vemos que Elías tuvo temor. Tuvo temor en el versículo 10, o sea, 1 de Reyes 19:10, dice así: él respondió, porque el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Antes de eso recordemos que Elías se fue a esconder porque era el último profeta, y el Señor lo sustentó. Quiero que veamos no les voy a leer, pero en su casa lo pueden leer con más calma. El Señor no lo dejó de sustentar. Aún en medio de ese miedo, de ese temor que él sentía, el Señor no nos deja de sustentar. Su amor y su bondad con nosotros es tan grande. Entonces, en el versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Tares han matado a espada a sus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ese era el temor de Elías. Él decía que él sentía un vivo celo porque era el único profeta. La obra de Dios va a seguir, pero él dice que tenía temor porque era el único profeta que quedaba. El temor no era por la obra de Dios. El temor que él tenía era por su vida, porque Jezabel le había dicho que lo iba a destruir. Viendo el poder de Dios, él le temió más a la palabra de una mujer que en primera, ella no fue a decirle. Entonces la que tenía miedo era ella. Mandó a esos mensajeros, temiendo Jezabel que esos mensajeros no volvieran como los sacerdotes de Baal. Mas sin embargo, Elías tuvo miedo. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos manda a hacer algo es el temor a la obra de Dios o el temor a lo que nos puede pasar a nosotros, a nuestro yo, a nuestra comodidad? Más que nada creo que es nuestra comodidad. El temor al servirle al Señor es esa comodidad, porque el Señor nos demanda, y para servirle al Señor debemos ser íntegros. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Entonces, ese miedo que hay en nuestras vidas, ese miedo que nosotros tenemos, debemos de ver por quién es. Si en verdad nuestro corazón está en las manos del Señor o estamos viendo por nuestra propia vida. Recordemos que nuestra vida es del Señor, ya no es de nosotros. Entonces necesitamos ver cómo estamos en esas áreas, necesitamos vernos delante del Señor, y si hay un miedo, entregarlo al Señor, entregarlo a Dios, y Él va a obrar. Y podemos ver cómo el Señor le dijo que había 7,000, lo podemos encontrar en el versículo 18,
Dice que hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La obra de Dios, el proyecto de Dios es tan grande, nuestra visión es muy corta, pero el Señor nos va a utilizar si nosotros queremos. Si nosotros queremos, hay muchos que van a servirle al Señor con un corazón agradecido, pero nosotros queremos estar sirviéndole al Señor o queremos estar simplemente calentando una silla. Entonces necesitamos ver qué es ese temor en nuestras vidas, qué es lo que nosotros estamos guardando para nosotros y no estamos entregándoselo a Dios. Sí, es correcto. Si le preguntara yo a los pastores de todos los hermanos que estamos aquí, con cuántos realmente cuenta, no sé qué respuesta me tendrían, ¿sí? No sé si me tome en cuenta a mí incluso, si me tenga considerado a mí, pero a veces vemos a mucha gente en una iglesia, pero son muy pocos los que sirven, ¿sí? Son muy pocos los que se involucran, son muy pocos los que dicen yo quiero esforzarme, yo quiero entregarme, son muy pocos los que dicen voy a dejar mi comodidad para servir, ¿sí? Yo creo que es una bendición servir, porque la vez pasada platicábamos de que a Dios no le podemos pagar, ¿sí? Por la salvación, nadie puede pagar, es un regalo inmerecido, pero por agradecimiento podríamos servir de una manera correcta, entregada. Y la vez pasada leía yo por ahí, no sé si sea verdad, que cuando uno le sirve a Dios, muchas veces es un servicio mediocre, decía la palabra, es algo feo, y te pones a pensar y a veces le ponemos peros y le ponemos tantas cosas al servicio de Dios que a veces no lo hacemos correctamente. Entonces yo creo que todos tenemos esa disponibilidad o tenemos que tenerla para servir, ¿sí? No tenemos que, o no se tiene que estar diciendo puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes mover aquí, tienes que hacer allá, porque entonces solo somos contados a lo mejor, ¿sí? Vamos a Josué 6:1. Josué 6:1. ¿Cuántos personajes estamos viendo? 3. A ver, ¿cuáles son? Jonás, Elías y Rodrigo van a decir. Dale, Josué 6:1. ¿Pueden leer en voz alta? ¿A las 3? 3. Amén, solo esa parte, ¿sí? Este versículo me gusta porque dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, o sea que tenían miedo a los hijos de Israel, ¿sí? Se enteraron, ahí vienen los hijos de Israel, hay que cerrar las puertas porque vienen con todo, nos van a acabar, hay que cerrar las puertas. El enemigo tuvo miedo, por así decirlo, ¿sí? El enemigo tuvo miedo a los hijos del Señor. ¿No han escuchado ustedes que, fíjense que donde vivíamos anteriormente, una persona decía que en ese espacio se sentían cosas fuertes, se manifestaban cosas sobrenaturales, ¿sí? Entonces cuando llegas tú dices, chanfles, a ver qué cosa veo, ¿sí? Y realmente no hemos visto nada, gracias a Dios. No digo porque, qué santo soy, no, pero el Señor está con nosotros y cuando el Señor llega, ¡pum!, ¿sí? Cuando el Señor llega, todo acaba, todo se va. Pero si vamos con ese miedo de que sí, ¿será que no? ¿Será que sí? Entonces no debemos de dejar de confiar en que el Señor tiene el poder. Y aquí vemos a Josué, ¿sí? Josué es otro personaje importante que fue a Jericó a pelear a Jericó, ¿sí? Y sacó arma, sacó espada. ¿Qué hizo Jericó? ¿Sacó algo? Su único, algo que le dio la victoria fue su obediencia, ¿sí? Él obedeció, él dijo voy a caminar, vamos a caminar, y a la séptima gritamos todos, ¿y qué pasó? Cayeron, ¿sí? Híjole, pero ¿por qué? No, yo quería ver sangre, yo quería matar o no sé, pero no, el Señor dijo no, solo así, cubrió, el enemigo estaba espantado y ni siquiera pudo enfrentarse, simplemente el Señor dijo y se ejecutó su palabra, ¿sí? Se realizó su palabra.
Entonces nosotros podemos tomar esa parte y decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a obedecer a lo que tú me digas y tú vas a obrar, tú vas a hacer, tú vas a realizar. Amén. ¿Sí? Después de Jericó, después de que derrotaron, andaban todos emocionados, contentos, alegres. Imagínense el gran ejército ahí, contento, alegre. Ya después de que derrotaron todo, tenían una indicación, y esa indicación era que no iban a agarrar nada. ¿Sí? No iban a agarrar nada, todo lo van a destruir. ¿Sale? Pero no hace falta el hermano ahí que se distrae. ¿Sí? No, puede decir ese hermano, es que no escuché el mensaje o la indicación, pero el Señor dio una indicación muy clara. Y eso lo podemos ver en Josué 6. Después de derrotar a Jericó, ¿a dónde se fue? ¿Recuerdan a dónde se fue? ¿Con quién más se fue? Con Ahí, ¿sí? Un pueblo más pequeñito. Un pueblo que le dijeron, ¿sabes qué? Ya no es necesario que vayamos todos. Ya con que vaya este grupo. Ya no vamos a ir todos, que vayan los más poquitos, que vayan ellos. Y que le hagan frente. Que a ver qué pasó. Y regresaron ellos ya casi nada. ¿Sí? Vamos a continuar. Si buscamos Josué capítulo 7, versículo 1 al 5. Está más adelantito de Josué 6. Dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después de la conquista que Josué había tenido en Jericó, dice, bueno, el primer versículo dice que Acán había tomado del anatema y que la ira de Jehová se había encendido contra los hijos de Israel. ¿Contra quién? Contra los hijos de Israel. ¿Fue contra Acán? No. Fue contra los hijos de Israel. Fue contra todo el pueblo. Eso es algo muy importante. Podemos ver a Josué aquí como después manda a que reconozcan la tierra de Ai para que pudieran llegar a conquistarla. Y los espías regresan y le dicen: no, solo vayan 3,000 o 4,000 hombres, porque con esos tenemos para derrotarlo. Vemos que Josué se confió. Si vemos la conquista anterior ante Jericó, Josué hizo los pasos que el Señor le dijo. Se santificaron, les dijo cómo iban a hacer, tenían detalle a detalle de lo que tenían que hacer, y al ser obediente, pues llegaron a conquistarlo. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión Josué se confió y se dejó llevar por lo que los espías le habían dicho. Josué actuó con presunción. ¿Qué es la presunción? Es que dio por hecho que la victoria era de ellos. O sea, él dijo: ya como ya nos dio la primera victoria, ya no necesitamos a Dios, solo nosotros. Qué gran error. A veces cuando nos congregamos damos por hecho que el venir a la iglesia, el que estemos leyendo la palabra, aun cuando estamos sirviendo, nuestra vida delante de Dios está bien. Y no le preguntamos: Señor, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar nuestros errores. No, cuando nuestro yo es tocado, cuando el Señor te dice: tienes que cambiar esta área de tu vida, le haces como que no le escuchas.
ay, creo que me hablaron por allá, ¿no? Entonces cerramos nuestros oídos, estamos orando, Señor, quiero escuchar tu voz, pero cuando el Señor te habla, los oídos se cierran mágicamente, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó con Josué. Él no preguntó al Señor, él se dejó llevar por lo que ya había pasado anteriormente, pero se olvidó, que el que les había dado la victoria era Dios, que la victoria no estaba en el número de hombres que iban a subir, sino que la victoria estaba en Dios. Entonces debemos de analizar nuestra vida, cómo es que estamos delante de Dios. No buscó la dirección del Señor. Y luego en el versículo 5 dice que los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Ese pecado oculto, porque Josué, él fue porque pensaba que todo estaba bien, pero si él le hubiera preguntado al Señor, esos 36 hombres no hubieran muerto, porque el Señor le hubiera dicho, hay pecado, agarraron del anatema que yo dije que no agarraran, pero no lo hizo. Josué dijo, no, pues ya nos dijeron, y como son 3,000, 4,000 hombres, pues vamos. Entonces debemos de ver esa parte, que el pecado oculto, y ojo padres, ojo mamá, ojo papá, ojo hijos, el pecado oculto no solo trae la ira de Dios sobre nuestras vidas, sino sobre nuestra familia, líderes, sobre la congregación. Entonces necesitamos siempre estar en la presencia del Señor y preguntar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal delante de ti? Que está trayendo, dice, la ira de Dios. Conocemos la misericordia, conocemos el amor, y aún Dios tiene misericordia en medio de nuestro pecado, porque aquí vemos cómo cuando el Señor da la sentencia, solo fue sobre la familia de Acán. Bueno, decimos familia, aquí creo que máximo 7, 8, 5, 6, pero aquí era una tribu, eran muchísimas personas. Entonces vemos que el pecado trae maldición a nuestra vida. Tenemos que tener cuidado cómo está nuestra vida delante del Señor. La palabra en Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan adelante y son castigados. Seamos prudentes y busquemos la dirección del Señor siempre, en toda circunstancia, sea cual sea la más mínima, busquemos la dirección del Señor. Amén. Pregunta, ¿cuántas cabezas de hogar hay aquí, ahorita presentes? Alcen su mano, por favor. ¿Cuántas cabezas de hogar? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que le pusimos pausa a nuestra vida y le preguntamos, Señor, ¿todo está bien en mi hogar? Señor, ¿mis hijos están bien? ¿Mi esposa está bien? ¿Mi esposo está bien? ¿Cuándo fue la última vez? No me vayan a responder, pero creo que es algo que no hacemos. Creo que es algo que se nos pasa. Creo que es algo que por las carreras del día, del trabajo, de las actividades, se nos olvida preguntarle, Señor, ¿todo está bien? ¿Por qué tengo esta situación? A veces damos o creemos que porque vamos a la iglesia, vamos a un grupo familiar o a la zona, todo debe estar bien, y realmente no. Hay cosas que no están bien, y a veces llegamos apagados, llegamos tristes a la iglesia, llegamos desmotivados, o muchas veces buscamos un pretexto para no ir a la iglesia, ¿sí? Un simple pretexto para no ir a la iglesia. ¿Algo está bien ahí? Nuestra prioridad debe de ser nuestro Señor. Recuerdan que en una ocasión comentábamos que allá en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Vamos a alabarle, vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificar su nombre. No va a haber algo más que hacer, ¿sí? Entonces, eso tenemos que hacer acá. Si no lo queremos hacer acá, pregúntate, ¿estás dispuesto a ir a la eternidad? Porque eso vamos a hacer. No vas a trabajar, no te vas a preocupar en otras cosas,
más que en la presencia de Dios. Entonces yo creo que es bueno tomar una pausa a nuestras vidas y con la familia preguntarnos, ¿todo está bien, Señor? Y el Señor nos va a revelar dónde estamos mal. El Señor nos va a decir, tu hijo está mal, tu hija está mal, tu hijo necesita palabra, tú necesitas esto, tu esposa necesita esto, necesito que me entregues esta área de tu vida que no te deja crecer, necesito que me entregues esta parte de ti que te hace caer y te hace caer y te hace caer y te hace caer, ¿sí? Necesito que dejes de hablar a las otras personas, de las otras personas y te enfoques en ti. Recuerdan que el ser humano es muy fácil que critique, el ser humano rápido señala, y lo decíamos en la zona, el ser humano siempre marca así con un dedo a la persona que se equivoca, él se equivocó, él se equivocó, él se equivocó, pero les decía que son 3 dedos que te señalan a ti, ¿sí? 1 allá y 3 para ti. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, le tenemos que decir en qué estamos mal y Él nos lo va a decir, y es ahí donde tenemos que actuar y obedecer a la indicación del Señor. Amén. El siguiente que vamos a estudiar en esta mañana sería David. Si nos acompañan a 2 de Samuel 11 del 1 al 5. Recordemos que... ¿Cómo era el corazón de David? Conforme al corazón. ¿Sí? ¿Se equivocó David? Pero si era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es, verdad? Dices, pero ¿cómo se va a equivocar si era conforme al corazón de Dios? Pero es diferente cómo debemos actuar después del pecado. Pero vamos a ver, permítanme usted, ya tiene a 2 de Samuel 11. Como podemos ver, David, como lo acaba de mencionar mi esposo, era conforme al corazón de Dios, era el rey de Israel, el ungido de Jehová. Y podemos ver en David que pecó de diferentes maneras. Aunque era el ungido del Señor, pecó. Entonces, aquí vamos a ver una parte. Dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaban sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Híjole. Podemos ver por dónde entró el pecado en David. Primero vio, luego codició y luego lo tomó. Así entra el pecado en nuestras vidas, queridos hermanos. Primero vemos, luego codiciamos y luego tomamos lo que no nos pertenece. Sí, es correcto. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Dónde? En guerra. ¿Sí? Y andaba en un lugar que no tenía que estar. ¿Sí? Estuvo en un lugar que no tenía que estar. Tenía tiempo libre. Una persona que sufre de algún vicio, hay que darle actividad. Porque si tiene tiempo libre, su cabeza trabaja de maneras fuertes y grandes. Y nosotros en nuestro tiempo libre, ¿qué pensamos? En nuestro tiempo libre, ¿qué hacemos? ¿Cómo ocupamos nuestro tiempo libre? Porque todos tenemos tiempo libre. Aunque digan, híjola, yo no me dio tiempo de leer la palabra de Dios porque estuve ocupada. Siempre hay tiempo libre. Siempre hay tiempo libre. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿Qué novela están viendo ahorita? ¿Qué serie? ¿El Nacho? ¿Eso? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre? Para los que a veces no venimos a la iglesia, ¿cómo cubrimos esa parte de no venir? Tomamos un tiempo con nuestra familia para buscar a Dios como familia,
¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿Qué pensamos en nuestra intimidad? ¿Qué hay en nuestra cabeza, en nuestra intimidad? Yo en ocasiones estoy durmiendo, bueno, me acuesto, yo soy de las personas que me acuesto y empiezo a llamar a mi sueño. Media hora después, 40 minutos después, y empiezo a medio a dormir. Mi esposa dice hasta mañana y ya, ella sí se desconecta. Sí, es como un interruptor. Pero yo no, ¿sí? Tengo que instalar, tengo que conectar y ya poco a poco me voy. Y a veces estoy solito, ahí en la cama, acostado, y en el cuarto está un espejo, una ventana, perdón, y a veces se ve la luna que va bajando, se ve bonito. Y quedo pensando, ahí, Señor, y empiezo a pensar cosas. Pero mis pensamientos ya cambiaron, a como antes. Antes, híjole, ¿qué estuviera yo haciendo? Híjole, y empezaba. ¿Por qué? Porque todos tenemos malos pensamientos, ¿verdad? O alguno aquí no, alguno es puro. Pero yo creo que todos tenemos malos pensamientos. El problema es tus pensamientos o lo que tienes en tu mente lleno de qué está. De lo que Dios quiere, de la presencia de Dios, o de la serie, o de la novela, o quieres terminar Netflix, o quieres terminar de ver no sé qué cosa. Pero ¿cómo ocupamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Y a eso puedes tomar o darte cuenta que tienes dentro de ti en tus tiempos libres. ¿Sí? Puedes ver qué cosa guardas en tu corazón en tus tiempos libres. ¿Sale? Puedes identificar cómo estás tú con Dios en tus tiempos libres. Amén. Alguien decía por ahí también que a veces que una persona que cae en pecado, que cae en vicios o en situaciones, es porque a veces no tiene actividad, no tiene trabajo, no tiene qué hacer. Amén. Y parece que ya viene el agua. El cielo se está nublando. Como vemos aquí, David se dejó llevar por sus impulsos, por sus deseos, por sus concupiscencias. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dejando llevar por nuestros deseos, por nuestra comodidad, por lo que nosotros queremos, por lo que se nos hace más cómodo a nosotros? Entonces debemos de ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. Como pudimos ver también, conforme va David va encubriendo su pecado. En lugar de confesarlo y decirle, Señor, este es mi pecado, lo vamos postergando y encubrimos el pecado delante de Dios. ¿Eso qué nos va a traer? Pues que nos sigamos alejando más de Dios, que en lugar que estemos a la luz del Señor, nuestro lodo nos siga consumiendo, y por eso muchas veces ya no sentimos la presencia de Dios, o nos da vergüenza estar ante la presencia del Señor, porque sabemos lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces el Señor nos redarguye y nos dice, no veas no faltes, lee tu palabra, oye, no has orado. ¿Y qué hacemos? Volteamos para otro lado. Entonces necesitamos tomar esa actitud, dejar nuestro yo a un lado y poder dejarnos guiar por la presencia de Dios, por dejar que el Señor cubra nuestra vida de tal manera que seamos impregnados de la presencia del Señor, que cuando vengan las batallas, porque hermanos, estamos en una lucha constante. Recordemos que nuestros enemigos son la carne, el mundo y el diablo. Esos son nuestros enemigos y nosotros estamos en una lucha constante, pero muchas veces nos dormimos y no estamos luchando, estamos viviendo nuestra vida a como nos va dirigiendo el mundo, a como el mundo nos va llevando, y no nos damos cuenta de que la presencia de Dios en nuestras vidas, que como hijos de Dios no estamos viviendo. Estamos viviendo de la manera en que el mundo nos está llevando, pero como hijos de Dios no lo estamos haciendo. Ahora, la venida del Señor está cerca. Ya sea que el Señor nos lleve o que venga por su pueblo, vamos a estar en la presencia del Señor. Y eso es algo que nosotros conocemos, que estamos siendo conscientes de que hay una eternidad y que hay un infierno. No el hecho de estarnos congregando quiere decir que ya nos vamos a ir al cielo.
Lo que nos da la salvación es que aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero aceptarlo como nuestro Señor y salvación tiene muchas cosas que nosotros debemos entregar. No solo es decirlo, es vivirlo. Es que nuestra vida sea testimonio que Él está gobernando, está siendo soberano en nuestras vidas. Entonces, seamos hijos obedientes, que nuestro yo, que lo que nosotros deseamos no se interponga a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Yo tengo un pensar que en cuestión mía, yo llevaría a mis hijos a la iglesia. Aunque ellos no quisieran ir, yo los llevaría a la iglesia. Yo. ¿Por qué? Porque el mundo los va a invitar a otras cosas que no son correctas, ¿sí? A vicios, a cosas que lo van a destruir. El mundo no le va a preguntar, ¿quieres ir o no quieres ir? El mundo lo va a seducir de una manera grande y va a caer. Entonces yo prefiero llevarlo a la iglesia, aunque a lo mejor no quiera ir, pero yo creo que aquí el Señor lo va a cambiar su pensamiento, va a cambiar su forma de ver las cosas, de actuar, pero prefiero cambiarlo yo, trayéndolo a la iglesia, a que el mundo lo vaya a distorsionar, a que el mundo lo vaya a engañar y vaya a vivir alejado del Señor. Amén.